Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, nuevamente en este podcast que se comparte cada semana, ya es la número 90 consecutivo, y en este número especial, y en esta ocasión especial, no podía faltar alguien especial en el canal, nos está acompañando don Alfredo. ¿Cómo está ahí, Alfredo? ¿Todo bien? No, hombre, perfecto, todo excelente, gracias a Dios, todo muy bien. Un placer estar nuevamente aquí en su canal y pues a ver qué nos depara este podcast. Así es, bueno, vamos a ponernos a conversar un poco de las cosas que han ocurrido durante esta semana, analizar un poco, debatir, dar nuestra opinión, vamos a ver si pensamos iguales o no. Esa es la gracia de este tipo de conversaciones, conocer otros puntos de vista, y en esta oportunidad vamos a conocer el de Alfredo, que siempre está ahí activo en las redes sociales, cuando se publica algún video, en los directos, apoyando ahí en Twitter, así que ustedes están viendo su usuario acá en pantalla, y si quieren estarle siguiendo, es una de las personas que yo digo, vayan, hágalo, lo recomiendo, así que no se lo vayan a perder. Esta semana también salió el anuncio de un nuevo jailbreak Untether que no está basado en Fugu 14, que fue una de las principales novedades de este jailbreak. Fugu 14 se vendió como un jailbreak Untether, ¿cierto? Como que, y fue, creo yo, por el video que publicó Linus Hens, en el cual un dispositivo de él estaba apagado, lo encendió y entró a Cilio y estaban los tweaks ahí, las actualizaciones de la repo, todo bien. O sea, se vendió como la famosa frase, el apaga, enciende y sigue activo. Y al final de cuentas nos enteramos de que la parte Untether era de que, si bien el jailbreak Fugu 14 lo es, Uncover es el que no es Untether. Pero con Fugu 14 lo que se logró hacer es de que si se instala Alstor y luego Uncover, y va, es como un triángulo, ¿cierto? Fugu 14, Alstor y Uncover. Si se instalan los tres, el que queda firmado de manera Untether de por vida es Uncover. Al menos ya es algo. No hay que estarlo firmando cada 7 días, sino que si se instala con ese método, ya voy a tener un Uncover mucho mejor que con un certificado de desarrollador. Sabiendo que el certificado de desarrollador primero tiene un costo, quizás no es tan alto para algunos. El certificado de desarrollador puede que lo revoquen, y segundo, si no lo revocan, dura un año, pero con esto quedaría de manera, pero literalmente Untether. O sea, en la aplicación de Uncover no habría que estarla firmando otra vez, pero sí reactivando el jailbreak cada vez que el teléfono se apaga y se enciende. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿será que este jailbreak que se mostró para iOS 14, Untether, crees que sí va a ser distinto a Fugu 14? ¿Crees que nos va a estar dando esa opción del apagar y encender y realmente seguir activo? Porque al menos la persona que ya mostró este jailbreak y otro que ya lo está testeando, así lo muestran, de que lo apagan el dispositivo, lo encienden y después sí lo está funcionando sin ningún problema. Entonces, ¿crees tú que vamos a tener de vuelta este jailbreak así como tanto se añora? Pues tanto como creer, más que nada yo tengo la esperanza de que sí. Y digo, si Fugu 14 ya, como usted lo planteaba, con esas tres este, herramientas, ya tiene, digámoslo, no es 100% Untether, pero bueno, lo puedes afirmar sin ningún problema. Quiero pensar que este otro tipo ya encontró la manera, basado en ese, en cómo hacerlo realmente Untether. Uh -huh. La verdad es que yo tengo muchas esperanzas y por lo que ellos muestran, porque yo vi los videos, tal parece que sí. Uh -huh. Tal parece que sí. Entonces, es cuestión de esperar y ver qué nos traen. Pero Uh yo -huh. creo que sí. Yo también, juzgando por los videos, también da la impresión de que todo va a ser de esa manera, pero también, bueno, yo he vivido varios jailbreak de los que estamos acostumbrados ahora, de los semi-untether, los que son de iOS 11, 12, 13 y 14, que si se apaga el teléfono, bueno, se enciende y es tan difícil como que ya volviste el dispositivo y tienes que abrir tu aplicación de jailbreak y pum, darle ahí al botón. O sea, es súper difícil. Que algunos se quejan, lo digo irónicamente, Alfredo, porque dice, no, pero al final lo encendí y no queda activado. Pero ¿cuál es el problema? O sea, si al final no lo llegamos a tener de esa manera, por último, bueno, abre la aplicación de Uncover y presiona el botón azul del jailbreak y espera un minuto y lo vas a tener activo nuevamente. O sea, tampoco llega a ser tan terrible si es que no llega a ser Untether, pero si fuese Untether sería espectacular. O sea, a mí hace unos días me Claro. llegó encargué un teléfono y bien antiguo, que era, logré encontrar el iPhone 1 le llamo yo, el 2G, que es este. Y Sí, este llegó de sí. Argentina. Y claro, y venía apagado, pero lo encendí y ver que estaba Siria, a ver si lo podemos hacer ahora, porque lo mostré en un directo en una oportunidad, no sé si le queda batería, creo que ya no le queda batería, ya murió. No, de hecho ahí me dio la opción para estarlo apagando, encendió
encendió la pantalla y lleva como una semana, como 2 semanas esto acá, y estar acá y ver que traía ya Cydia y poder estar ingresando, uno dice, no, esta cuestión ya, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué estamos hablando? Tener un jailbreak de este estilo es espectacular, poder estar disfrutando de un jailbreak Antether, pero si no, bueno, sería el que estamos acostumbrados, tampoco sería tan terrible la historia. ¿Cuánto tiempo llevamos utilizando los semi? O sea, Ya llevamos ya son bastante 4 años. tiempo usándolos. O sea, yo creo que la verdad es que, mire, a mí en lo personal, digo, sí me gustaría tener un jailbreak Antether prácticamente, digamos, que por la nostalgia. ¿Sí? Porque la verdad no tengo problema en tener un jailbreak semi-tether. La verdad es que, como dice usted, pues es solamente agarrar y darle el botoncito, hacer el jailbreak y listo, ¿no? Para quienes tienen un certificado, no tienen problema, a menos que se le revoque o bueno, ya ve que son por un año, ¿no? Yo tengo un certificado y me sigue funcionando. Y antes de tener el certificado, yo no tenía problemas. O sea, ¿por qué? Porque usaba Reprovision o usaba Alstor. Realmente no es un problema. Ahora, la consulta que yo te hago era, ¿por qué cuando muestran esto, por ejemplo, cuando Linus Hens mostró su video, estoy viendo acá que ya aparecieron las repos ahí cargando, genial, genial el Antether. ¿Por qué cuando muestra Linus Hens este jailbreak Antether, muestra a Cilio, ¿ya? Y funcionando los tweets, y ahora apareció estos otros 2 videos y también aparecen con Cilio y no aparece Cydia? ¿A qué crees tú que se debe? ¿Por qué se están atreviendo estas personas a instalar Cydia y no Cydia? ¿Por qué crees que lo hacen? Yo creo que más que nada es por el hecho de que están haciendo así a un lado, por que ya es una herramienta que no está actualizada, que está muy lenta, que tiene algunos detallitos ahí. Sigue funcionando, obviamente sigue funcionando. Y es más, yo lo uso todavía. Tengo Cydia, tengo Zebra, tengo Staller y tengo Sileo. ¿Sí? Entonces yo siento que ellos están yendo por las más nuevas, en este caso Cilio, que es la que creo que la que más se está utilizando. Creo más que nada que es básicamente por eso, ¿no? Pero digo, no encuentro otra razón. Yo también siento lo mismo, que al final me da más prestaciones, mayor productividad, hacer cosas en menos pasos. Aunque no descarto también a Cydia, yo al igual que tú tengo también esos gestores de paquete instalados en mi teléfono, pero al final hay algunos que son fieles a Cydia, les gusta y está bien. O sea, al final tengo un abanico de opciones, la idea es que pueda ocupar el que más, con el cual yo más me siento cómodo, y al final de cuentas es poder instalarle tweaks y sacarle el jugo al teléfono, porque como hablábamos hace un rato, es como un jardín sin flores no tenerlo en el dispositivo. Así que esperemos que muy pronto tener novedades tanto en las últimas versiones de iOS 14 que quedan y en las últimas de iOS 15. Y actualmente tú, Alfredo, en tu dispositivo, ¿con qué versión de iOS estás y con qué jailbreak estás en el día a día? Yo estoy ahorita con 14.3 y estoy con Taurine. En algún momento yo me pasé, bueno, inicialmente cuando salió Vancouver, estuve con Vancouver en 14.3, pero decidí probar 14.3 con Taurine y la verdad es que me fue muy bien, así que me quedé aquí. La verdad me va muy bien con Taurine, no he tenido ningún problema, a pesar de que se habla de bootloop y eso, yo no he tenido ningún problema y ya tengo meses. De hecho, la última vez, en el último podcast que platicamos usted y yo ya estaba con Taurine. Bueno, yo en lo personal también estoy con Taurine y también en 14.3, y esto de que estamos en iOS 15.2, estamos prontos a que en alguna semana más sea liberada esta versión de iOS. Imagínate, 15.2 y nosotros en 14.3, como que estamos bien separados. ¿Crees que los usuarios que están en iOS 14, en 14.3, debiesen sentirse a lo mejor mal porque ven que está avanzando mucho iOS 15 y nosotros nos estamos quedando, como sienten algunos, muy atrás? Los que están en 14.5 están en una iOS que ya no tiene mejoras, que no vale la pena. ¿Crees que debemos desesperarnos por aquello, por quedarnos en iOS 14 viendo cómo está avanzando todo lo que es iOS 15? La verdad es que no. Yo siento que toda persona que esté en iOS 14 con jailbreak no se debe de sentir así, al contrario, deben de sentirse muy por encima de lo que traiga iOS 15. La verdad, usted mismo lo ha dicho muchas veces, estamos en iOS 20 con el jailbreak, ¿sí? Tenemos muchas cosas más que lo que nos puede ofrecer iOS 15. Ahora, si están sin jailbreak, sí, obviamente tienen cierta merma en lo que es este
las cuestiones que traen nuevas iOS 15, pero no hay que desesperarse, porque en el momento que salga el jailbreak, ustedes van a estar en un iOS 20 también. O sea, la verdad es que un teléfono con jailbreak supera a cualquier iOS actual que tengan. Si está en iOS 15, yo al menos así es como yo me siento. El estar en iOS 15 a mí no me llama la atención. ¿Por qué? Porque tengo un jailbreak que supera todo lo que tiene iOS 15. Y ya hemos visto cómo el jailbreak ha implementado ya todas las mejoras que ha tenido el iOS 15, los ha puesto actualmente. Entonces, no creo que sea, al menos en mi caso, yo no me siento así. O sea, yo me imagino tener en mi teléfono iOS 15 y no tener jailbreak, no. Dicen algunos que es como una noche sin estrellas, un jardín sin flores. Puedo tener Literal. aplicaciones que están modificadas con tweaks y disfrutar algo de ellas, pero sabemos que nunca es lo mismo. O sea, aún no puedo ir más allá como me gustaría estarlo haciendo con mi jailbreak. Así que yo creo que en ese sentido coincidimos, es iOS 20, o sea, estar en el jailbreak es tener el futuro en tus manos haciendo cosas que Apple hoy día ni siquiera ha implementado, o algunas que implementó, pero no se las deja hacer a tu dispositivo, te obliga a tener el más caro o comprar uno más avanzado. Así que yo creo que sigue siendo buena idea esperar en la versión más baja. Eso, te hago también Por esa pregunta supuesto. para darle un poco de esperanza a la gente que está no solamente en 14.6.7, sino que los que están en 14.8. Así que aguarden ahí nada más, no se vayan a mover, porque cuando llegue el día van a estar disfrutando, como lo están hoy día disfrutando los que esperaron, ¿cierto?, en 14.4 y en 14.5, que no se movieron de ahí durante meses y ahora mira cómo están. Entonces, yo creo que hay que estar aguardando ahí nada más. Bueno, estamos en diciembre, se viene el próximo mes, es enero y febrero, y en este año, 2021, cuando estábamos en febrero, andábamos con iOS 14.3 en esa fecha, que es donde estamos tú y yo ahora. Y en ese entonces nos sorprendió muy gratamente un equipo que encontró una vulnerabilidad que se llama el Mother Pwner, y ellos liberaron un exploit del Cicuta virosa que luego fue pulido por el chinito de Pattern y lo tomó Pwn2Own con el equipo de Uncover y liberaron su jailbreak en febrero, cumpliéndose así un cierto patrón que se ha dado en los últimos años, que en enero, febrero se hacen liberaciones de herramientas de jailbreak. Se espera que también estaría ocurriendo lo mismo ahora en un par de meses más por esta tendencia que se ha tenido de años anteriores, pero ni siquiera tenemos a Checkra1n en iOS 15. Entonces, es ahí donde uno empieza a tener como esa duda, esa confusión, y la pregunta que yo te hago es, ¿será que se va a repetir la historia en cuanto a los meses en los cuales se libera? ¿Será que vamos a tener un jailbreak a Checkra1n después de que ya salió iOS 15, salió en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya serían 5 meses? ¿Será que lo vamos a tener o vamos a tener que esperar un poco más? ¿Qué crees tú en este caso particular? Hablemos hasta iOS, ponte tú 15.1. ¿Qué crees tú, Alfredo? Yo creo que sí van a tener que esperar. Mi punto de vista, es que hay solamente que hay que irnos hacia atrás un poco y ver cómo iba saliendo Checkra1n con cada iOS que sacaban, inmediatamente, ¡pum!, salía el Checkra1n para ese iOS. Y ahorita, ¿cuántos meses llevamos? Te lo acabo de decir. La verdad es que yo siento que ya la tienen un poco más complicada. ¿Y cuántos meses llevan con eso? Yo siento que sí, la espera puede ser todavía un poquito más larga con respecto al Checkra1n. Pero sí, o sea, definitivamente sí creo que va a haber un poco de espera todavía ahí. Yo estoy de acuerdo contigo y lo digo con ese tono de voz porque uno no quiere dar estas noticias. Esperemos que nos equivoquemos. Esperemos que liberen algo ahora en Claro. diciembre y decir que bueno que estábamos equivocados, salió una herramienta, pero de una u otra forma, desde iOS 12, 13 y 14, Checkra1n era como que marcaba un precedente. Era como que sabía que se venía una iOS, ya se va a venir un jailbreak y ahora a disfrutarlo. Pero al no tener ninguna novedad concreta de Checkra1n, una captura de pantalla, algún tweet, algo que nos muestre que efectivamente ellos están trabajando en algo, es donde uno se empieza a preocupar y dice qué es lo que va a pasar, qué va a suceder con el jailbreak, porque si le pasó a Checkra1n esto, le va a pasar a Uncover y a la versión de Taurin que se venga para iOS 15, a cualquiera. Con todos estaría sucediendo. Así que esperemos tenerlo, esperemos que pueda salir, esperemos podamos tener la alegría. Todavía está este pensamiento de tener el famoso jailbreak rootless,
¿cierto? Este que no se hace al root, no se hace como instalándolo en el disco C del sistema operativo, sino que en el disco D y teniendo algunas diferencias en comparación a lo que estamos acostumbrados hoy en día para tener con Cydia, Concilio, Zebra, Installer, etcétera. Pero al final de cuentas sería un jailbreak igual, sea rootless o no. La idea es poder tener allí un jailbreak para estar disfrutando, al menos en esta temporada, como salió en septiembre iOS 15, luego hay que esperar octubre, noviembre, diciembre. Son como los 3 meses que pasan desde que se reportó alguna vulnerabilidad. Ahora en diciembre sería como el mes de la liberación de vulnerabilidades, o en enero la liberación de las vulnerabilidades para iOS 15, o en febrero, porque ya van a ir pasando los 3 meses que da Apple, al menos para que se puedan hacer públicas, si es que las personas que la encontró lo quieren hacer público o no. También dependemos de eso. Pero yo creo que ahí va a ser la hora de la verdad. Tener la vulnerabilidad, ya está allí, y cuando sepamos que se puede estar ocupando para un jailbreak, lo segundo va a ser, ya pues, ¿quién se va a atrever? ¿Quién se va a lanzar? ¿Quién crees tú que lo podría estar logrando? ¿Crees que Uncover nos daría otra sorpresa? ¿Crees que ellos son las personas que hay que poner los ojos encima? Es que volvemos a lo mismo que siempre digo, hay que irnos unos pasos atrás y ver quién ha sacado primero la herramienta. Yo, obviamente, sí, yo me voy con Uncover, o sea, definitivamente este equipo ha trabajado de manera extraordinaria, y algo muy importante que me ha gustado es que trabajan en silencio, y cuando ya tienen algo señores, aquí está. Así de simple. Trabajan muy bien, y la verdad, pues yo creo que saldría con ellos. Yo creo que también sería Uncover. De un tiempo a esta parte es un equipo que me recuerda cuando estábamos en iOS 5, 6, 7 a los Evaders, unas leyendas del mundo del jailbreak que en esos años no había nadie como ellos, y hoy en día los podría comparar incluso con ellos el nivel de conocimiento y de confianza que también tiene la comunidad. Si sale algo, la primera persona a la cual se posiciona en nuestros ojos es Pwn2Own con el equipo de Uncover. Así que vamos a ver qué sucede. Por ahora en iOS 15 sigue siendo el mismo consejo que tú mencionabas recién. Si estoy en 15.0 y te quedaste ahí, no te muevas. Si estás en 15.01, no te muevas. 15.02, igual. La idea es evitar siempre la versión más alta y seguir esperando allí, guardar los SH, estos archivos que luego nos van a servir mucho a ti y a mí. O sea, imagínate de estar en 14.3, subir hasta iOS 15.0.1, una versión que hoy día no se está firmando, pero gracias a los SH podríamos hacerlo. Entonces, ¿tú guardas esos archivos? ¿Lo haces también? Sí, sí, y qué bueno. Lo hago de manera automática. Yo ya no tengo que estarme botellando y estarle dando. Gracias a Dios me topé con un atajo que creó Shark. Ah, muy bueno. Y con ese atajo es automático. Automático. Yo lo tengo para que todos los días a las 5 de la mañana me haga un escaneo y me guarde mis SSH, sin necesidad de picarle un botón, nada, todo totalmente automático con esa atajo. La verdad es que funciona muy bien. Con herramientas de ese estilo y con todas las demás que existen, en realidad no hay excusas. No hay excusas para no estarlo haciendo. O sea, más fáciles no pueden ser. La idea es que se decidan. Hay algunos que todavía como que les parece extraño, piensan que si guardan los SH, me preguntan, ¿el teléfono se va a formatear? No. ¿El teléfono se va a actualizar a la última versión de iOS? No. ¿Voy a perder el jailbreak si lo hago? No, es simplemente guardar un archivo, es como la firma, el permiso que establece Apple para que tú puedas instalar una versión de iOS. Pero como Apple deja de firmar una versión de iOS como 15.01, ya no la puedes instalar, pero si tú alcanzas a guardar ese permiso mientras se estaba instalando para tu dispositivo, luego puedes subir porque tienes ahí la autorización. Entonces, la idea es que lo puedan hacer, háganlo y créanme que no se van a arrepentir. Una vez que puedan estar instalando una versión que no se permite, uno se siente casi burlando a los servidores de Apple, casi un hacker por estar ocupando Future Restore y estar instalando versiones de iOS que Apple te prohíbe hoy día. Así que tienen que estarlo haciendo sí o sí. Ya llegamos a diciembre, llegamos al último mes del año y iOS 14 tiene jailbreak, bueno, desde el iPhone 10 hacia abajo, tiene en todas las versiones jailbreak, ¿cierto? Desde 14.8.1 para abajo, el jailbreak de Checkra1n funciona desde el iPhone 8, el iPhone 10, 7, 6S, SE primera generación, sin ningún problema. En cambio, los dispositivos que son A12, A13 y A14 solamente tienen jailbreak hasta iOS 14.5.1 y no hay jailbreak aún en 14.6, .7 y en los .8. Entonces, queda un mes
esta cuenta regresiva, ya como que nos ponemos más ansiosos. Increíble pensar que el año pasó tan rápido, ya estamos en este mes que nos preguntamos si es que va a salir o no un jailbreak en este mes. ¿Crees que vamos a tener otro jailbreak en iOS 14? ¿Cómo se van dando las cosas? Algunas vulnerabilidades que se van mostrando para iOS 14. Algunos ya lo consideran también un sistema operativo viejo, obsoleto, pero a pesar de todo eso, ¿qué crees tú? ¿Crees que vamos a tener un jailbreak en este mes? Definitivamente sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la verdad es que la dificultad para hacer un jailbreak, por ejemplo, iOS 15, es muy grande. Aunque ya hay ciertas cosillas por ahí flotando en el aire, pero yo creo que sí vamos a tener un jailbreak en este mes posiblemente, o por lo menos a principio del año que viene, puede ser que sí tengamos algo por ahí. Definitivamente quiero tener fe en eso también, ¿no? Porque digo, las cosas se han puesto un poquito difíciles. A veces los desarrolladores también piensan, bueno, ¿para qué voy a sacar el jailbreak ahorita para, no sé, 14.6, 14.7? Si me puedo esperar ya mejor a trabajar en un jailbreak para iOS 15, ¿no? Pero creo que sí, yo creo que sí. Ahora, de las versiones que están esperando jailbreak son 14.6, .7 y .8. ¿En cuál de ellas crees tú que va a salir jailbreak en el corto plazo? Esto es netamente opinión. Hablábamos antes de grabar que no tenemos una bolita de cristal, nosotros no hacemos las herramientas, simplemente vamos viendo las nubes, ¿cierto? Se está nublando, parece que va a llover, como que vamos observando algunas señales que van sucediendo y de ahí viene algún pensamiento. ¿Cuál sería el tuyo en este caso? Yo creo que va a ser puede ser 14.6 o 14.7, pero 14.8 creo que no. Me voy más inclinado por 14.6 o 14.7. Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo y netamente porque 14.8 tiene el mismo nivel de seguridad si comparamos la fecha de lanzamiento con iOS 15. 14.8 son idénticos, entonces ahí es donde se vuelve un poco más complicado, pero si tú estás viendo este video y estás en 14.8, 14.8.1 y dirás, entonces me voy a iOS 15, es peor iOS 15. O sea, sí. No, nunca. De eso sí que no lo hagan ni de locos. O sea, eso acuérdense que la regla siempre es esperar en la versión más baja. Nunca es la más alta porque es donde van a tener muchísimo menos probabilidades y una muy, muy larga espera. Y ahora, Alfredo, ¿hay algunas palabras que quieras entregar para la despedida? Hombre, pues primero que nada, agradecerle a usted por haberme invitado al podcast. La verdad es que siempre es un placer platicar con usted y traerles un poquito de nuestras opiniones a la gente. A veces pueden ser opiniones aceptadas, nos podemos equivocar, porque no tenemos, como dice usted, una esferita de cristal en la que podamos ver realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, la verdad es que dar nuestra opinión, a veces nos podemos equivocar y a veces podemos aceptar. A fin de cuentas es una opinión, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre es tratar de darles un poquito de lo que nosotros creemos a la gente, ¿no? Otra cosa, pues la verdad, gente, recuerden, es de ley, háganlo así como que es de ley. Paciencia. Si no tienen paciencia más que nada, quédense en la versión más baja, siempre es la mejor opción que hacen la opción más baja y guardar sus XHSH. Hay varias formas de hacerlo. En el canal del profe, en canales de otros youtubers, ahí están los videos. Vayan, vean los videos, véanlos hasta el final, no nada más vean los 10 minutitos, no, vean todo el video completo para que ustedes puedan realmente guardar sus XHSH de manera correcta, porque mucha gente por no ver los videos los guarda de manera equivocada y no les va a funcionar. Y así pues bueno, yo creo que por mi parte es todo y la verdad yo le agradezco mucho por haberme invitado, estoy muy feliz de cuando me mandó el mensajito y dije, pues vamos, con todo. Y yo te agradezco mucho, Alfredo, siempre estás ahí constante en las redes sociales y este tridente de oro lo vamos a llamar paciencia, la más baja y SH, es algo que todos tenemos que grabarnos ahí en la mente y tiene que ser ya una práctica en nuestras vidas porque sabemos cuál es el resultado que viene después y es tener finalmente el jailbreak en el dispositivo. Así que nos despedimos de esta oportunidad. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente por todo. Se despide también el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao, gente.